Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Muy bien, hermanos, una de las cosas que más daño hace a la humanidad en el día de hoy es la depresión. Supuestamente estamos más saturados de tecnología y sin embargo es cuando más gente deprimida hay en esta época. Nuestros abuelos no vivieron los niveles de depresión que hay hoy y es una lacra la depresión porque se traduce en una tristeza del alma. San Agustín decía que las lágrimas son la sangre del alma. Y hay mucha gente llorando, mucha gente que sufre. En el día de hoy quiero decirles que me he topado con el Salmo 119, que hace una referencia, un alto para hablar sobre la depresión, el abatimiento, el decaimiento. Y de salida quiero decirles que cuando estamos deprimidos, la depresión es un instrumento de Satanás. La depresión no procede de la fe, es opuesta a la fe. La depresión ciega la misericordia de Dios. No vemos. La depresión hace que dejemos de confiar en Dios. Y eso muestra, primero, que estamos en pecado. Segundo, que nuestra vida no está consagrada a Dios. Tercero, que estamos en desobediencia a Dios. Y lo que más, citando otra vez un pensamiento de San Agustín, lo que más aborrece Dios después del pecado es la tristeza. Porque la tristeza nos predispone al pecado. La tristeza hace que todo se vea mal. Es la culpa, es el diablo detrás, en medio del ambiente. Nadie sale bien parado cuando está en los tiempos de tristeza. Y por eso que en este momento vamos a ver en el Salmo 119 qué pedirle a Dios cuando estamos decaídos y oprimidos. Y David nos enseña aquí que debemos pedirle a Dios consuelo en los periodos de decaimiento, consuelo. Dice el verso 81 al 83, desfallece mi alma por tu salvación. Desfallece, ¿y qué significa la palabra desfallecer? Perder el aliento. Cuando uno desfallece es porque está agotado, ya no puede más, no soporto más. Es inaguantable este momento. Desfallece mi alma, mas espero en tu palabra. Y dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Y la palabra entonces otra vez se menciona en dos textos seguidos, la palabra desfallecer. Ese periodo en el cual estamos sumergidos en un cansancio inaguantable. Y eso lo vamos a hablar enseguida. ¿Por qué Dios tiene el poder absoluto de levantarnos del decaimiento? ¿A qué se debe que Dios nos puede dar el segundo aire a través de su Espíritu para levantarnos de la lona y seguir en la batalla de la vida? En la Biblia, el decaimiento o el desfallecer, uno lo puede ver en el Salmo 69:3, y es cuando uno está rodeado de opresión y de enemigos. Cansado estoy de llamar, miren, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y entonces, si esto lo vivió el rey David, también lo vivimos nosotros. Y la Biblia dice en Santiago que Elías, por ejemplo, que ese era un profeta semejante a nosotros en pasiones, sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Así que en la Biblia no existe un superdotado que no caiga, que no desfallezca. Y aquí está reconociendo David en este salmo que él estaba enronquecido de clamar a Dios. Y mis ojos han desfallecido de llorar porque las lágrimas son la sangre del alma. Pero uno puede decir, ¿y ahora qué hacemos? Me he encontrado con hermanos que me dicen, pastor, ¿y qué quiere que haga? Soy humano, estoy hecho añicos frente a un problema tan grande. ¿Qué puedo hacer? La situación no cambia. Estoy aplastado por los problemas. Y sigue siendo la misma película, el mismo disco rayado. No hay manera de salir de aquí. ¿Qué hago? Estoy desfallecido. Y uno puede pensar a veces que uno tiene el campeonato del dolor. Y uno puede pensar que solamente yo estoy sufriendo. Y que nadie sufre como yo.
el Atlas griego llevando el mundo encima de uno. Y cuando uno está triste, hermano, no le sirve a nadie, ni a la mujer, ni a los hijos, ni en el trabajo sirve, no funciona. Es un problema serio. Tienen que recoger con pala. ¿Por qué Dios me levanta? Yo me puse a ver Biblia con Biblia. Ayer salí del voleibol y estaba tan excitado de tanto jugar que no pude, no conciliaba el sueño, y lo que me puse fue a leer la Biblia por todos lados. No había forma en que me durmiera, me fui para la hamaca y no había manera en que yo pudiera conciliar el sueño. Pero entonces yo me quedé viendo, pero ¿por qué Dios me levanta? ¿Por qué Dios tiene el poder de levantarme del suelo? Uno dice, es para el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios me levanta. Pero ¿por qué me levanta Dios? ¿A qué se debe que me levanta? Y ¿saben que me encontré un tesoro de respuesta en el libro de Isaías? En Isaías me encontré la respuesta al por qué, porque a veces yo tiendo a ser filósofo, porque los filósofos buscan el por qué. La gente práctica dicen el cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo me lo da? Y a veces uno tiende al por qué. Y en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 28, miren lo que dice, por favor. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Miren lo que sigue. No desfallece. ¿Quién no desfallece? Uno se cansa, pero Dios se cansa. Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, como nosotros, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice, Él da. ¿Por qué no me canso? ¿Por qué Dios me levanta? ¿A qué se debe que la fatiga, Él me levanta? Él da, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién da el esfuerzo al cansado? El Señor da el esfuerzo al cansado. No es con Centrum, no es con multivitaminas que Dios da. Hay que tomarlas. No estoy diciendo que no, pero el que da el esfuerzo al cansado es el Señor. Y dice, y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué precioso. Y dice, los muchachos, miren, los muchachos se fatigan y se cansan. Por muy muchacho que sea, 18, 15 años. Cuando estaba yo increíble, agarraba yo mi bola de basquetbol y me iba picando la bola hasta la cancha en el colegio secundario y me quedaba desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde jugando. Y venía destruido, pero era un muchacho. Pero aún así los muchachos nos fatigamos, mira eso. Nos fatigamos y se cansan. Los jóvenes que flaquean y caen. Pero, ahí viene la parte que no tiene que ver con edad, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Correrán. Dios nos da ¿qué? Un aliento aeróbico. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quién da el esfuerzo? ¿Quién multiplica las fuerzas? El Señor multiplica las fuerzas. ¿Y por qué con nosotros es una realidad absoluta de que es así? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La tristeza que es un mal destructivo, es un decaimiento. Dios tiene soberanía sobre la tristeza. Cuando estoy triste es porque estoy alejado de Dios. Cuando estoy triste es porque no tengo comunión con Dios, porque no leo mi Biblia, porque no me congrego, porque no oro. Sencillamente es una respuesta humana, porque somos barro, hermano mío. Pero cuando nos conectamos a la energía eléctrica del Señor, nos renueva las fuerzas. Nos renueva absolutamente las fuerzas. Dice el Señor Jesucristo en Juan que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tengo una compañera, amiga mía, que es cristiana, que me conoció en el tiempo en que trabajaba. Andaba siempre así, meditabundo, pensando en la inmortalidad del cangrejo, sintiendo la pena, sintiendo la opresión de la vida, reflexionando por todo, cuestionándolo todo lo veía mal, gris.
Y el Señor lo que más grande que tenemos nosotros como cristianos es el gozo. Porque dice ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el gozo del Señor es mi fortaleza. Fortaleza, es el aliento de vida. David dice, ¿hasta cuándo me consolarás, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo me consolarás? Estoy abatido, estoy rodeado de soberbios. Gente mala y perversa quiere mi vida. Estoy rodeado de miles que están acechándome. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me consolarás? Nosotros podemos decir como David, gritar así, hasta volvernos roncos con la garganta. Si el Señor a través de Cristo nos ha dado la plenitud de la deidad, es la presencia viva del Espíritu Santo, que en el tiempo de David no existía. Estaba el Espíritu Santo sobre los profetas, sobre los hombres de Dios, pero no en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos cumplido el gozo en nuestros corazones. Pero el hombre que no ora, el hombre de Dios que no busca el encuentro con Él, ¿cómo va a tener el esfuerzo duplicado y multiplicado? ¿Sabe qué pensamos nosotros a veces que es la oración? Que la oración nosotros estamos orientando a Dios de cómo debe hacer las cosas. Pero cuando oramos, la oración es para ser orientados por Dios. Señor, ayúdame en esto. Ay, Padre, dame esto. Dámelo. Estamos orientando a Dios de cómo debe hacerse las cosas. Pero el que orienta a nuestra vida es el Señor. ¿Y cómo se le llamó a Bernabé? El compañero de Pablo, hijo de consolación. Bernabé era un hombre consolado por Dios y que consolaba. Así debemos ser, una persona como tipo Bernabé. Y recuerde por favor, lo que más Dios aborrece después del pecado es la tristeza. Porque la tristeza nos predispone ¿a dónde? Al pecado. La tristeza nos predispone al pecado, como decía San Agustín. En segundo lugar, debemos pedirle auxilio a Dios cuando nos asedia el enemigo. El verso 84 al 87 dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Dos palabras, ¿cuántos y cuándo? Uno pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos serán los días de tu siervo? ¿Cuánto, Señor, tengo que esperar, vivir en esta opresión? ¿Cuántos años? ¿Será que mi vida será una eterna guerra? ¿Será que yo voy a estar siempre rodeado de enemigos? ¿Será que no puedo ser feliz? Hermanos, ¿será que la felicidad como la contemplamos? ¿La felicidad es ausencia de problemas? Cero estrés. Esa es la aspiración del hombre de hoy. Cero estrés. Cero estrés. Una butaca, una pipa con agua fría en una tremenda piscina. Eso es felicidad. Cero estrés. Eso no es felicidad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo serán mis días? El cristiano que no aprende la vida de fe significa fortaleza en medio de las tribulaciones, está equivocado. Porque en esta tierra tendremos aflicción y Cristo fue muy claro. Mi Señor juega limpio. Él no me dijo a mí que yo tenía que ganarme la lotería para ser feliz. Él nunca me dijo a mí que aquí no había ladrones en este mundo. Él jamás, siempre ha jugado limpio. Él dice, tú caminas, Ricardo, sigue mi voluntad, yo voy a estar contigo y te voy a dar mi paz, el gozo será cumplido en tu corazón y nada, todo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni tribulación, nada te podrá separar de mi amor. Yo voy a estar contigo. Como le dijo el Señor a Moisés, dice, mi escudo y mi galardón estarán contigo. Dale adelante. ¿Quién dijo que el Señor nos dice que la vida es cero problema? Como lo he dicho aquí, si la vida es cero problema, Señor, llévame a la Nueva Jerusalén. Dice, ya, Señor. Ahí no hay problema de pagar hipotecas, de ningún tipo de problema. Pero no es así. ¿Qué le pidió David? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿cuándo harás juicio contra mí, los que me persiguen? Dice el verso 85, los soberbios me han cavado hoyos. ¿Qué significa esta expresión? ¿Cuál es la metáfora? ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo sin Dios, con el soberbio. Cavar un hoyo, ¿qué es? Preparar una trampa para que uno caiga. Los soberbios han cavado hoyo para que caiga, mas no proceden según tu ley. Todos los mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Ese término, ayúdame, ayúdame.
Es una expresión. En la Biblia pocas, solamente verifiqué anoche en mi trasnochamiento, que solamente aparece 2 veces en la Biblia. Ayúdame, en esa expresión. Ayúdame. Ayúdame, estoy rodeado de soberbios. Han cavado hoyos delante de mí. No sé manejarme con malicia. No soy una persona política, ni hipócrita, ni simuladora. Ni estoy tratando de fingir las cosas. Me persiguen por causa de tu nombre muchas veces. Me persiguen aún sin causa. La envidia hace que a uno sea aborrecido sin causa. Hay gente que envidia todo. ¿Y qué es la envidia? Meterse en la vida del otro. Estar envuelto en la vida de otro. Sin causa me despreciaron, sin causa me aborrecieron, sin causa. Cervantes decía, oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Raíz de infinitos males. Y Salomón decía, toda buena empresa causa envidia a la gente. El rey estaba rodeado de envidiosos, de soberbios, de serrilladores de piso, de que cavaban hoyos para que se cayera. Y uno no sabe ni quién es amigo ni quién es enemigo. Un rey como David no sabía por dónde caminar, cómo manejarse. Y por eso que Salomón, una de las peticiones fundamentales de Salomón, siendo un jovencito, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Y él por qué pidió sabiduría? Señor, yo soy muy joven. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Tengo un pueblo grande, Padre mío. Dame sabiduría. Y Dios se la dio. Y David, ¿qué está pidiendo aquí? Señor, ayúdame de los soberbios. Ayúdame. Yo no puedo actuar como ellos actúan. Ayúdame. Eres tú el que me puedes ayudar. Uno puede estar decaído, cuestionando por qué se murió un familiar. ¿A qué se debe que tenga un hijo rebelde? ¿A qué se debe que haya tantas penas? Pero acuérdense, por favor, cuando uno dice ayúdame, que Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cristo no solamente llevó nuestros pecados, sino también llevó nuestras penas. Y Él es consolador. Cuando yo le pido ayuda a Dios es para que Él me auxilie frente a mis enemigos. Acuérdense, ¿el consuelo para qué es? ¿Para qué Dios me consuela? Para que echar fuera la tristeza, para que me multiplique la fuerza. Pero también Él me ayuda para liberarme de la opresión que hay alrededor mía. Él me ayuda. Decía el viernes que cuando el siervo le dice a Eliseo, estamos rodeados, Señor, de enemigos. Digo, no, los que están con nosotros son más. Y dice que le pidió a Dios que el siervo viera los ejércitos celestiales que estaban alrededor, y eran multitudes de ejércitos. No estamos solos. Hay ángeles que campan alrededor de los que le temen al Señor. Y por eso, hermano, pídale a Dios consuelo y pídale ayuda. Ayuda, Él es nuestra palanca. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi palanca. Por tanto, ayúdame, socórreme, Señor. Tú eres mi tabernáculo, mi refugio, mi castillo. Señor, auxilio, auxilio, auxilio. El Salmo 40, versículo 1 al 4. Miren lo que dice, versículo 1 al 4. Es una belleza de Salmo. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Pero es que uno no quiere ser paciente. Uno quiere todo ya, porque somos la época del microondas. Ya. No podemos, no tenemos paciencia. No hay paciencia. Yo tengo mi computadora, laptop. Mi hijo me dice que eso es tan lento que como yo ando con esa computadora. Digo, bueno, está bien, pues la mía es diésel, pues. La mía es diésel. ¿Cuál es el problema? Porque en estos tiempos de que la banda ancha y todo es el correteo. Pero cuando llevamos a la vida de fe, resulta que tenemos una población altísima de deprimidos. Porque no tienen paciencia. Porque estamos en la época de úselo y bótelo. Ya la computadora así mismo va para el tinaco, porque ya ni siquiera soporte técnico hay. Se declara obsoleta. Ya desapareció como aquella máquina de escribir que una vez compré yo. Compré una máquina de escribir electrónica bien bonita, porque yo era abogado y pasante a la vez, y para no ir cuando estaba en la corte y no ir a la oficina, me bajaba ahí, me ponía bajo un árbol y lo ponía encima del carro y escribía mi escrito y lo subía. Y resulta que nada más tuve como 3 meses con la máquina y me descontinuaron la cinta. No había manera de encontrar la cinta por ningún lado.
¿Por qué? Porque así es el mundo. El mundo está como el amor al dinero, la que rige todas las relaciones. Todo se hace para que se destruya. No era el tiempo de la máquina de escribir Olimpia de nosotros allá, que la poníamos hasta en el patio, de repente iba a hacer una tarea, o estaba debajo de la mesa o debajo de la cama y la agarraban y ahí funcionaba. Funcionaba, porque esa era la fidelidad de antes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hombre de hoy no es paciente. Entonces no somos personas de carácter para soportar la adversidad. Y el hombre de hoy es cuando más necesita de Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó, mira quién se inclinó. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del ¿dónde? Del pozo de la desesperación. Y del lodo cenagoso. Una arena movediza. Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies, no solamente me saca de la arena movediza y me pone en piedra. Y me puso en piedra, dice la Escritura, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, porque para cuando una persona está levantada por Dios, lo que tiene es alabanza en su boca. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, porque aquí está el error. El error es estar mirando a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Y ahí está el error. El gravísimo error es perder la confianza en Dios y quedarse viendo las circunstancias. Mira, fulanito, haya la vida, este fulano, háyala. Ese hombre ha sido enemigo mío sin causa y encima ahora es amigo del jefe, háyala. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? Estoy fusilado. Ya comenzamos a mirar a los soberbios cómo actúan, a ver el camino de los mentirosos y dice, tengo que ver cómo neutralizar esto, a ver cómo me acomodo y cómo gano, y ahora voy a decirle que soy amigo de fulano para neutralizar el ataque. Y comenzamos a ser jugadores de ajedrez. Estamos ahí viendo cómo vivir en un mundo de mediocres, porque el hombre sin Dios es un mediocre. ¿Por qué? Porque está acomodándose a las circunstancias. Es un camaleón que cambia de color. Que dice pacientemente, los que confían en Jehová no tienen que estar mirando cómo van los soberbios. Yo después que ore a mi Dios y tenga paz en mi corazón, Dios tiene el control de lo que está pasando. Dios me ampara y es mi refugio. Pacientemente espera en Jehová. No sé cuál va a ser la trama, qué hueco, qué hoyo van a acabar en mi contra. Eso no me interesa después que tenga la paz de Dios. Pero entonces nos comenzamos a ver al mundo, cómo se mueve el mundo, buscando influencias, palancas y viendo cómo nos manejamos, un tráfico de influencias. Pero ¿qué clamó? ¿Qué clamó David? Consuelo en primer lugar y también clamó por auxilio. Ayúdame, Señor. Sácame del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Ayúdame. Y también en último lugar, David pidió a Dios que lo vivificara. Vivifícame. En el verso 88, bueno, miren, observen algo, por favor, espérense un momentito. El verso 87 dice, casi me han echado por tierra, casi. Qué bueno que hay un casi siempre, ¿no? Casi. Hay cosas que uno no puede decir. Dos cosas. Casi te lo digo, casi me pasó, pero no pasó. O hubieras hecho algo. Esa es otra cosa que no se debe decir. Hubieras, ¿qué consejo es ese? El médico aconseja después de muerto el paciente. Eso quejo, y esa receta no sirve. Otra palabra, otro verbo que no se debe conjugar es iba. Iba a decírtelo, iba. Eso no sirve. Ahora David está diciendo, casi me han echado por tierra, casi. Y entonces ¿eso qué significa? Que muchas veces estamos en la orillita del acantilado, a la orillita del precipicio y Dios nos rescata. En el casi, pero no pasa. Por eso que dice la Biblia, el apóstol Pablo señala que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que poderoso es Dios. ¿Para qué? Para dar la salida, para soportar la tentación. Porque Él nos va a hacer tentar hasta donde podamos nosotros resistir. Lo que indica que el casi siempre va a estar allí. Y ese casi, ¿sabe por qué va a estar siempre ahí? Para que nosotros demos testimonio de la grandeza de Dios.
Y también había una figura, antes de llegar al último, en el verso 83, dice, porque estoy como el odre al humo. Eso no me dejó dormir a mí. Como el odre al humo. Yo decía, pero ¿qué es esto, Señor? No lo entiendo, como el odre al humo. Estoy como el odre al humo. ¿Cuál es la metáfora? Porque así cuando me encuentro en la Biblia con algo, digo, Señor, pero dame sabiduría. Es una figura. El odre al humo. Me metí a ver el odre por toda la Biblia. Y el odre siempre será una cantimplora de cuero que contiene agua, vino, leche, cualquier líquido adentro. Dice Cristo que no pongamos los odres, que el vino nuevo en su odre nuevo y el vino viejo en su odre viejo, así dice el Señor. Y entonces, ¿qué es el odre? ¿Cómo la gente envasaba el líquido cuando salía a andar? Era en una envoltura de cuero. Ahora, si yo pongo un odre y debajo hay humo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se expone mucho el odre al humo? ¿Qué pasa? Se marchita, se encoge, se cuartea, lo que llamamos nosotros carne ahumada. ¿Qué es la carne ahumada? Carne pasada por humo, ahumada de humo, ¿verdad? Entonces cuando un odre está expuesto al humo, así te sentía David, ¡oh! ¡Qué asedio! Me están marchitando, me están oscureciendo, me están cocinando. Pero ahora al final él termina diciendo estas palabras, vivifícame. El verso 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame. Guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame. ¿Qué significa vivifícame? Dar vida. Dar vida, porque él como estaba, decaído. Él como estaba, desfallecido. Consuélame, ayúdame, vivifícame. Consuélame para que se acabe la tristeza. Ayúdame para ser liberado de los oprimidos. Y vivifícame para que la vida de Cristo esté en mí. Vivifícame viene de vida. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Cuando Cristo está en mí tenemos la vida. Una planta que no se le echa agua, ¿cómo está? Marchita, seca. David te estaba pidiendo, dame vida. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y dice, y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Cómo puedo ser vivificado por Dios? La ayuda para liberarme de los oprimidos. Pero también no queremos vivir atados al pasado. No queremos estar viviendo en una historia que nos acorrala y nos encierra. Queremos tener la vida de Cristo sin vivir de traumas. El creyente no puede ser una persona que está llena de cicatrices. Que cada experiencia negativa que le pasa o trágica queda marcado ya. Entonces yo le pido a Dios vida. Cristo es mi vida. Una vez tú te entregas al Señor, Él te vivifica. Entonces una de las cosas fundamentales es pedir eso. Miren que en este mismo Salmo, en el versículo 107, dice la Escritura, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Afligido, primero aflicción y después ¿qué? Vivifícame. El versículo 154 de aquí mismo. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. ¿Cuál es la receta para vivificarse? Tu palabra, tu palabra. ¿Por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué hay que memorizarla? Porque me vivifica. Porque el Señor riega la tierra por medio de su palabra. Dios nos purifica por medio de su palabra. Pregunto yo, ¿hay decaimiento? Si hay decaimiento, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa si hay decaimiento? ¿A qué se debe? No hay comunión con Dios. La depresión, hermano, es pecado. Estábamos jugando voleibol ayer y me dice Sofía, ¿qué pasó, Sofía? Haz el pase para acá. ¿Por qué se tiene que darle al enemigo del otro lado? Tan vendida la bola. No es que estaba nerviosa, eso es pecado. La cobardía es pecado. Porque uno nervioso no sirve para nada. El hombre que no ora está marchito. El hombre que no ora, que viva haciendo tangos o décimas, de esas décimas que nada más son llanto. El hombre que no ora, que cante boleros tristes. El creyente cantará cántico nuevo,
cántico nuevo. Vamos a tener la cena del Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.